Saludos desde Laredo, la tribu Macías Reyes, todos somos Hunters. Estás viendo el Top 5 de Mad Hunter Channel. Hoy les voy a mostrar las 5 figuras más míticas y controversiales de todos los tiempos. Los juguetes que les mostraré a continuación han sido motivo de debate entre los coleccionistas por muchos años, porque no se sabe si son o no son verdaderos. En el número 5 tenemos el Prune Face de 2 ojos. Desde hace varios años existe el mito que Lili Ledy creó una variante de Prune Face sin el parche. Cuando aparecieron por primera vez estas figuras se lograron vender por varios cientos de dólares. La gente pensaba que eran en verdad variantes y piezas muy raras, hasta que un día el creador rompió el silencio, decidió contar la verdad y decir que él había hecho un pequeño tiraje, pero solo por gusto. Él estaba haciendo figuras custom y no era su intención que se malinterpretaran las cosas y la gente o los coleccionistas creyéramos que era una variante única, una rareza mexicana. Entre voces se sabe que solo son cerca de 10 piezas las que él creó. Tienen una capa color verde oscuro y es característica de todas las figuras que él hizo. Con los años y el auge que tuvo esta variante, pues otras personas comenzaron a recrearla. Obviamente las primeras eran de un detalle extremo. Les juro que podían pensar que eran de verdad. Al creador lo que le molestó fue eso, que se estuvieran vendiendo como piezas reales cuando en realidad eran solo un custom. Así que decidió jamás volver a hacerlas. El día de hoy las siguen produciendo y la calidad es un poco más baja. Han pasado varios años y ya este mito se enfrió, así que pues en realidad no existe, es solo una figura custom. ¿Qué quiero decir con custom? Es una figura personalizada, la cual no se vendió en tiendas ni salió de línea, que hizo un fan o una persona solo con ganas de crear algo. En el número 4 tenemos el Linterna Verde de la línea de Mego hecho por Lili Ledy. Las incógnitas y sorpresas que nos da este hobby son enormes, así que todos los coleccionistas siempre estamos buscando variantes nuevas o el santo grial. Así le pasó hace ya más de una década a un coleccionista americano. Él compró un lote de partes Mego en eBay pensando que eran puras piezas mexicanas y dentro de este lote venía una cabeza de linterna verde. Cuando él encontró esta cabeza pensó que se había topado con uno de los griales mexicanos. Lo atesoró en su colección, obviamente con la incógnita de si era o no era verdad, porque era el único pedazo que se conocía de esta figura. Pero el gusto no le duró mucho tiempo, ya que la persona que vendió estas piezas, que también era un coleccionista bastante conocido, explicó lo que sucedió. Dijo: yo vendí piezas repetidas y pedacería de mi colección y en ese lote venía una cabeza que un día decidí pintar haciendo un custom de linterna verde. Agarró la cabeza de Superman de Lili Ledy y decidió repintarla, pero se dio cuenta que estaba alterando la historia sin querer. Y gracias a su sinceridad, hoy los coleccionistas dormimos tranquilos y no tenemos que seguir a la búsqueda de ese grial de los superhéroes. En el número 3 tenemos el Wampa Negro de la serie de Star Wars hecho por Lili Ledy. Por varios años e incluso hasta el día de hoy, muchos coleccionistas siguen creyendo en la leyenda del Wampa Negro. Lo que en un foro de internet inició como una broma del Día de los Inocentes, se descontroló al punto de convertir esta figura en uno de los mitos más grandes de Star Wars en México. Incluso ha habido gente que lo menciona en libros como si fuera una figura real. Al día de hoy se siguen creando historias del origen de esta figura, pero ya más en un tono de burla hacia la gente crédula. Sigue siendo un tema de controversia, pero más que nada lo agarran ya de carrilla para la gente que se creyó esa mentira. Esta figura no es verdadera, es solamente un custom que fue creado para hacer una broma en internet. Y mientras duró el mito, pues fue muy divertido. En el número 2 tenemos las figuras de Star Wars de Lili Ledy del Imperio Contraataca. Nos podemos dar cuenta que Star Wars ocupa la mayoría de los puestos en este top. Obviamente alrededor de la franquicia que más seguidores tiene y mayores precios demanda, siempre va a haber réplicas y leyendas. Distribuidos y vendidos por Lili Ledy en 1981, las figuras del Imperio estuvieron en tela de juicio por muchos años. La primera y única evidencia que existió fueron estas 3 figuras prototipo que logró rescatar el señor Alejandro Becerra de la sala de exhibición de Lili Ledy. Obviamente al ser prototipos pues no teníamos la certeza de que estas figuras habían llegado a las tiendas. Muchos coleccionistas decían que de niños ellos recordaban haber abierto figuras del Imperio, pero obviamente eran memorias y rumores que corrían solo entre voces. La segunda evidencia fueron cartones que aparecieron sin figura y sin burbuja que estaban en la colección de un americano. Todo seguía siendo un mito, ya que nadie podía probar su existencia verdadera y que estas figuras se habían vendido en tiendas y habían llegado a manos de los niños. Pero en el 2013 Armando Hernández, un colega coleccionista, sacude la galaxia
galaxia con esta evidencia. Es una foto de él de niño abriendo su Darth Vader del Imperio. Bueno, nos cuenta que esta figura la compró con su mamá y su hermano en una tienda de regalos. Ahí se encontraban 6 u 8 figuras del Imperio y él corrió rápidamente a agarrar el Vader. Y su hermano, que llevaba una cámara en ese momento, le preguntó que si quería que le sacara una foto con su juguete nuevo, creando ese día la evidencia más contundente de que estas figuras sí llegaron a manos de los niños. Pero esto no termina aquí. Pocos años después, Julio Arreola, otro colega coleccionista, nos impacta con su colección de 8 figuras del Imperio, con cartón y burbuja. Así que es seguro que estas figuras son verdaderas, pero solo después de tantos años se ha podido ir comprobando. Al día de hoy no se conoce ni una figura de producción empacada, únicamente los 3 prototipos que se encuentran en la colección de unos buenos amigos, Josefina y Luis Galvez. Y en el tan esperado número 1, el Wonder Bread He-Man o Savage He-Man. A mi parecer esta es la figura más mítica, porque a pesar de tantos años de investigación y de que los coleccionistas se han puesto en contacto con los creadores de He-Man, de la fábrica de Mattel, de muchas otras partes, no se ha dado con el origen de esta figura. Como pueden ver, tiene el cabello café y las botas negras. Mucha gente cree que proviene de una promoción que dio Wonder en los años 80 y por eso lo llaman el Wonder Bread He-Man. Después de bastante análisis de esa teoría, se ha llegado a la conclusión que es mentira. Lo que regaló Wonder fueron simplemente unas tarjetas coleccionables. Después también se pensó que podía haber sido la promoción de la gelatina Jello que regalaba juguetes de Mattel, incluyendo Masters of the Universe. La tercera hipótesis es de que Mattel también hizo una promoción donde comprabas 3 figuras y recibías una de regalo, pero ninguna de estas historias se ha comprobado ni existe evidencia para fundamentarlas. Para mí la teoría más congruente es que He-Man en el inicio era en realidad Conan el Bárbaro. Mattel tenía el proyecto de fabricar las figuras para la película, pero después se dieron cuenta que la película no era apta para los niños. El acuerdo se desechó y poco después sale la línea de Masters of the Universe. Esto obviamente hizo que Mattel se ganara una demanda de parte de la CPI, Conan Properties International. Ellos alegaban que He-Man era idéntico a Conan, pero aún así perdieron la demanda. Entonces me gustaría pensar que las primeras figuras del Savage He-Man se hicieron como prueba para la línea de Conan el Bárbaro. Esta figura es obviamente uno de los santos griales de Masters of the Universe. Se conoce esta figura en una bolsita tipo mail away, pero entre los coleccionistas hardcore de He-Man se habla de que esta bolsa no es el empaque original, que el coleccionista que encontró la figura por primera vez decidió meterlo en una bolsa que tenía ahí de época y meterle esta propaganda. Él mismo dijo que no era el empaque original, pero hasta el día de hoy la gran mayoría de los coleccionistas creen que esta es la forma en la que llegó al mercado. Entre los mismos rumores y pláticas dicen que él también decidió ponerle la pechera negra de Zodak del Weapons Pack. Si se fijan, muchas de las primeras figuras se suponía que vendrían con esa pechera y poco después las empezaron a graduar sin pechera. Como pueden ver, son muchos los mitos y leyendas que rodean esta figura, por eso la coloqué en el puesto número 1 de este top. Son muchas las hipótesis, pero no podemos aún saber si alguna es verdad. Esperemos que pronto este misterio se devele para que todos los fanáticos de Motu podamos dormir tranquilos. Déjenme en los comentarios cuál fue su figura favorita y si ustedes tienen una hipótesis detrás de esa figura. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Piquen la campanita para que reciban las notificaciones del top que se viene, que va a estar picoso. Recuerden que están viendo Manhunter Channel.